Cuando mi hijo me miró a los ojos y me dijo que no era bienvenido en su casa para Navidad, no discutí. Simplemente sonreí, caminé hacia mi camioneta e hice una sola llamada telefónica. Para cuando llegó el año nuevo, sus pagos de hipoteca habían sido cortados, y ese fue solo el primer movimiento de un plan mucho más grande. El orgullo había ido demasiado lejos, y yo tenía la intención de restablecer el equilibrio. Lo que decidí hacer después es algo que la mayoría de la gente nunca esperaría. Antes de continuar, por favor suscríbete para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias, y siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. Podría preparar mi pavo este año, dije, acomodándome más profundamente en el sofá de cuero de Daniel. Ese con el relleno de hierbas que a tu madre le encantaba. ¿Recuerdas cómo ella solía bromear diciendo que era incluso mejor que la receta de su abuela? Mis palabras quedaron flotando en el aire, mezclándose con la pesada dulzura de las velas de vainilla carísimas de Claudia. Daniel se movió incómodo a mi lado. La luz del árbol de Navidad de 3,5 metros se reflejaba en su anillo de bodas, y noté cómo sus hombros se tensaban como si se estuviera preparando para recibir un golpe. Papá, tengo que decirte algo. No serás bienvenido aquí para la Navidad de este año. La frase me golpeó en el pecho como un impacto físico. Parpadeé, convencido de que había escuchado mal. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué no sería bienvenido en la casa de mi propio hijo? Daniel mantuvo la vista fija en la mesa de centro de mármol, la misma que yo le había ayudado a elegir la primavera pasada, cuando Claudia declaró que sus muebles viejos no eran lo suficientemente refinados. Los padres de Claudia vienen, murmuró. Ellos preferirían que no estuvieras aquí. Mis manos se enfriaron. ¿Ellos preferirían? ¿Esa es su decisión, no la tuya? Es simplemente más fácil así, papá, dijo, su voz encogiéndose con cada palabra. Ya sabes cómo es su familia con sus tradiciones. Les gusta que las cosas se hagan a su manera. Miré alrededor de la sala, mis ojos absorbiendo cada detalle. Las cortinas de seda que yo había pagado cuando Claudia se quejó de la falta de privacidad. Los pisos de madera noble que compré con dinero de una segunda hipoteca. Las molduras del techo que llevaron al límite mi tarjeta de crédito. Cada rincón de esta casa estaba atado a mí, a mi trabajo, a mis sacrificios, a mi amor por mi hijo, a su manera. Repetí lentamente. ¿Y qué manera es esa exactamente, Daniel? Él se estremeció, como si la pregunta misma le ardiera. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. A través del arco de la cocina, vi el juguete más reciente de Claudia, una batidora nueva de grado profesional, que ella simplemente tenía que tener, para su obsesión por la repostería navideña. $2,200 de mi dinero sentados allí, intactos después de quizás 2 usos desde octubre. ¿Y dónde se supone que voy a pasar la Navidad entonces? Mi voz salió más suave de lo que pretendía, casi quebrada. El rostro de Daniel se retorció de culpa. Tal vez podrías visitar a la tía Teresa, o podríamos celebrar el fin de semana siguiente. El fin de semana siguiente. Como si la Navidad no fuera más que otra cita que podía posponerse para un momento más conveniente. Me levanté lentamente. Mis rodillas dolían después de años de cargar con estas responsabilidades. Entiendo. Papá, espera, empezó Daniel, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Pasé junto a las fotos familiares en la pared, cada marco mostrándome desvaneciéndome más y más hacia el fondo. Pasé junto al armario repleto de los abrigos de $1,000 de Claudia. Mi mano se cerró alrededor del metal frío del pomo de la puerta. Sin voltear, dije, «Hijo, diles a los padres de Claudia, feliz Navidad de mi parte». El aire de diciembre me golpeó la cara al salir. Detrás de mí, Daniel llamó mi nombre una vez. Luego, la puerta se cerró con un clic suave y final. Me senté en mi camioneta por un momento, en silencio.
el motor apagado, mirando las luces navideñas brillantes y las ventanas detrás de las cuales nunca más sería invitado. Mi teléfono vibró. Probablemente era Daniel, tratando de arreglar las cosas con promesas vacías. Lo ignoré. En su lugar, giré la llave. El motor rugió cobrando vida, y me alejé de la casa que yo había pagado, pero a la que nunca se me permitió pertenecer verdaderamente. La calefacción traqueteaba contra el frío del invierno mientras conducía por las calles familiares. El vecindario se extendía a mi alrededor, cada cuadra cargando recuerdos del hombre que solía ser. El hombre que creía que la familia era lo primero, que daría su último dólar solo para ver feliz a su hijo. Ese hombre se había ido. Había sido un tonto. En el semáforo rojo de la avenida principal, vi a un padre joven cargar regalos de Navidad en la parte trasera de su camioneta. Sus hijos presionaban sus caritas contra las ventanas, empañando el vidrio con emoción. Érase una vez, ese había sido Daniel. Y yo, antes de Claudia, antes de convertirme en nada más que una cuenta bancaria con sentimientos que a nadie le importaban. Los números comenzaron a parpadear en mi cabeza como una máquina tragamonedas averiada. $3,000 cada mes, durante 5 años seguidos. Incluso mi calculadora se había rendido cuando sumé todo la primavera pasada. El total me había dejado helado. $180,000. Más de lo que Sofía y yo jamás habíamos logrado ahorrar para la jubilación. Desaparecido. Simplemente desaparecido. La luz se puso en verde. Pisé el acelerador más fuerte de lo necesario, la camioneta rugiendo como si compartiera mi ira. Pasé por la avenida de los Robles. Ahí fue donde refinancié nuestra casa, mi casa, la casa de Sofía, para cubrir el pago inicial de ellos. Aún podía imaginar la expresión del oficial de préstamos. Una lástima que no entendí en ese momento. Señor Morales, ¿está seguro de esto? Está arriesgando muchísimo por la inversión de otra persona. La inversión de otra persona, no el futuro de mi hijo, no la seguridad de mi familia. Ese banquero tenía razón. Nunca se trató de mí. Todo se trataba de la inversión de alguien más. Pasé por la calle del banco, la sucursal donde había sacado una segunda hipoteca cuando Daniel perdió su trabajo 2 años antes. Solo es temporal, papá, me había dicho. Solo hasta que me recupere. Aún recuerdo a Claudia parada detrás de él ese día, con un bolso de $800 colgando de su brazo, asintiendo como si le importara. En realidad, ya estaba calculando cuánto se podía exprimir de mi desesperación. Resulta que la desesperación no tiene valor cuando se trata de ellos. Entré en mi propia entrada de garaje, esa con el concreto agrietado que nunca tuve el dinero para reparar, porque cada centavo sobrante se había ido en mantener viva su pequeña ilusión suburbana perfecta. La luz del porche parpadeaba sobre mí. Otra reparación en espera. Adentro, la casa se sentía como un cascarón sin la risa de Sofía, sin el calor de las reuniones familiares que sabía que nunca volverían. Mientras luchaba con las llaves, mi teléfono sonó, su tono agudo rebotando en las paredes vacías. El nombre de Claudia brillaba en la pantalla, probablemente llamando para justificar por qué no era lo suficientemente bueno para el gusto refinado de sus padres. Perfecto. Había estado esperando esta conversación durante 5 largos años. Dejé que sonara 3 veces, luego contesté a la cuarta, solo para hacerla preguntarse si contestaría. «Víctor». La voz de Claudia destilaba una falsa dulzura, el mismo tono empalagoso que siempre usaba cuando me pedía que pagara sus impuestos sobre la propiedad o las facturas del agua. Escuché sobre el pequeño malentendido con Daniel. ¿Malentendido?, dije recostándome contra la encimera de mi cocina, todavía con el abrigo puesto. No hay ningún malentendido, Claudia. Te has expresado muy claramente. Mira, sé que parece duro, pero necesitas verlo desde la perspectiva de mis padres. Son muy tradicionales. Esperan una cierta atmósfera durante las fiestas. Una cierta atmósfera, repetí. ¿Y qué tipo de atmósfera sería esa? Silencio. Podía escuchar bolsas de compras crujiendo detrás de ella,
probablemente llenas de cosas compradas con dinero que debería haber ido a su hipoteca. Mi dinero, Zempunasi. Bueno, no están acostumbrados a tu estilo de cocina, toda esa comida picante, la música. Y Víctor, son personas educadas. Esperan conversaciones sobre arte, literatura, eventos mundiales. Las palabras aterrizaron más fuerte que cualquier bofetada. 8 años de mantener la boca cerrada, de tragarme sus pequeños insultos por el bien de Daniel, de ignorar la forma en que me miraba como si fuera el servicio doméstico. Mi tipo de cocina, dije con voz uniforme. ¿Te refieres a las comidas que comiste todos los domingos durante 3 años cuando los tiempos eran difíciles? ¿Los tamales que juraste que te recordaban a tu abuela? Eso era diferente, espetó ella. Lo apreciamos entonces, pero ahora con mis padres, ahora con tus padres, no puedes tener a un campesino avergonzándote en tu preciosa mesa de cena. Su dulzura cayó. No seas dramático, Víctor. Esto no se trata de raza, se trata de clase. Mi padre se graduó summa cum laude de una universidad prestigiosa. Mi madre habla 4 idiomas. Pasan los veranos en la costa exclusiva. ¿Qué aportarías tú a la conversación? ¿Historias sobre poner azulejos? El calor subió a mi pecho, pero mantuve mi tono firme. Construí un negocio desde cero después de que falleció el abuelo de tu marido. He dado trabajo a más de 50 personas. He pagado más en impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Víctor. El linaje importa, la educación importa, y francamente, Sofía conocía su lugar mejor que tú. La línea se quedó en silencio total. Ella había cruzado un límite que yo ni siquiera sabía que existía hasta ese momento. ¿Qué acabas de decir sobre mi esposa? Solo digo que ella sabía cómo mezclarse. No causaba problemas. Aceptaba que ciertos espacios no eran para ella. Mi agarre en el teléfono se apretó hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sofía tenía más clase en un dedo que todo tu árbol genealógico combinado. Ay, por favor, dijo ella. Solo era una limpiadora que tuvo suerte. Al menos era lo suficientemente inteligente como para quedarse callada al respecto. ¿Claudia? Dije, mi voz bajando a algo frío y desconocido incluso para mí. Escucha con atención. Esta conversación se terminó. Hemos terminado de fingir que somos familia. No puedes simplemente... Hemos terminado. Repetí y colgué. Dejé el teléfono suavemente sobre la encimera, sorprendido de lo firmes que estaban mis manos. La cocina se sentía diferente ahora. Más pequeña, sí, pero más ligera, como si el aire mismo se hubiera despejado. Caminé hacia mi escritorio en la esquina y saqué la carpeta amarilla que había estado evitando durante meses. Adentro estaban los registros. Estados de cuenta bancarios, documentos de hipoteca, un rastro de papel de mis propios errores. 5 años de pagos automáticos que me drenaron mientras ellos vivían como la realeza. Era hora de detener la hemorragia. Parte 4. La primera decisión. Cancelar la hipoteca. Esparcí los papeles sobre la mesa como evidencia en un tribunal. Cada mes contaba la misma historia. $2,800 desaparecidos de mi cuenta el día 15, canalizados directamente a la de ellos. El total era un monumento a mi propia insensatez. Primer año, $36,000. Segundo año, otros 36,000. Para el tercer año, había dejado de comprar ropa nueva. Para el cuarto, compraba en tiendas de comestibles de descuento. Para el quinto, almorzaba sándwiches sencillos para mantenerme a flote. $180,000, y eso ni siquiera incluía el pago inicial. O las veces que cubrí sus servicios públicos cuando las compras compulsivas de Claudia se salían de control. O el techo que pagué, o la jardinería, o los muebles que insistieron que eran esenciales. Me recosté en mi silla y miré los números hasta que se desdibujaron en la nada. El seguro de vida de Sofía. Mis ahorros para la jubilación. Incluso el fondo universitario que una vez habíamos reservado para los nietos, que ahora me daba cuenta de que tal vez nunca conocería. Hasta el último centavo. Desaparecido.
vertido en una casa donde ni siquiera era bienvenido para compartir una cena de Navidad. Tomé mi teléfono, busqué en mis contactos hasta encontrar el número del banco y presioné llamar. Un sistema automatizado educado me saludó. Servicio al cliente, soy Melissa. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije, mi voz más firme de lo que había sonado en años. Ciertamente, señor. Solo necesitaré su número de cuenta y algunos detalles de verificación. Los recité de memoria, escuchando el sonido de su tecleo. Profesional, eficiente. Sin juicio en su tono sobre por qué un hombre de 63 años estaba cancelando lo que seguramente reconocía como el pago de la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia, señor Morales. $3,000 cada mes al Banco Nacional. Cuenta terminada en 7423. Parece que ha estado haciendo estos pagos durante 5 años. El número dolió. 5 años, confirmé. ¿Y le gustaría cancelar? Con efecto inmediato. Eché un vistazo a mi cocina. La estufa anticuada, la pintura descascarada, la corriente de aire colándose por las ventanas que nunca pude permitirme reemplazar porque todo mi dinero se había ido a su casa de ensueño. Sí, dije. Con efecto inmediato. Hecho. La transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No. La palabra salió crujiente, limpia. Se sintió mejor de lo que esperaba. No, eso es todo. Colgué y el silencio llenó la habitación. Afuera la oscuridad ya se arrastraba por la ciudad. Luces de diciembre brillando en ventanas donde las familias se reunían sin juicios, sin condiciones. Por primera vez en 5 años, mi presupuesto finalmente se equilibraría. Por primera vez desde la muerte de Sofía, podría considerar arreglar la luz del porche, comprar comestibles reales, tal vez incluso hacer un pequeño viaje. Reuní la pila de estados de cuenta y papeles de hipoteca, la evidencia física de cuán profundamente había sangrado por ellos. La llevé a la chimenea, encendí un fósforo y alimenté las llamas. Años de sacrificio reducidos a cenizas. El calor en mi cara se sintió mejor que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Probablemente Daniel con una disculpa vacía o Claudia exigiendo dinero para algo esencial, como cojines decorativos. No me molesté en mirar. En su lugar, abrí el buen whisky que había estado guardando para una celebración que nunca llegó. Esta noche era lo suficientemente buena. Me serví un vaso, lo levanté hacia la foto de Sofía en la repisa y hacia el hombre que solía ser y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Feliz Navidad para mí, dije en voz alta, y por una vez, lo dije en serio. La mañana siguiente amaneció fresca y brillante. La luz del sol de invierno entrando a raudales por las ventanas de mi cocina mientras disfrutaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba haciendo cálculos en mi cabeza sobre lo que estaba a punto de desaparecer de mi cuenta en 3 días. Esa libertad sabía mejor que la rica mezcla colombiana que finalmente me había permitido comprar. Exactamente a las 10:47. Mi teléfono sonó. El nombre de Claudia brillaba en la pantalla como una señal de peligro. ¡Víctor! Su voz llevaba esa impaciencia fina que nunca podía ocultar. Necesito que recojas a mis padres del aeropuerto internacional. Su vuelo desde la costa sur aterriza a las 2:30. Dejé mi taza con cuidado, viendo el vapor girar hacia arriba. ¿Claudia? ¿Olvidaste de lo que hablamos ayer? Lo que sea que haya sido eso, dijo ella bruscamente. Sigamos adelante. Necesitamos lidiar con asuntos prácticos. Mis padres necesitan transporte, y tú eres el único libre durante el día. La audacia era casi impresionante. Menos de 24 horas y media después de decirme que no era bienvenido en su mesa navideña, me estaba pidiendo que hiciera de chofer para su familia. ¿Y por qué me lo pides a mí? Dije en voz baja. Porque eso es lo que hace la familia, Víctor. Se ayudan mutuamente.
Su tono se agudizó. Además, ama, seamos honestos. Tú no eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Así que solo súbete a tu camioneta y recógelos. Ahí estaba, el insulto escondido pulcramente dentro de una orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté con calma. Aerolínea Nacional, vuelo 519. Estarán en el reclamo de equipaje número 4. ¿Y Víctor? Esperan a alguien que pueda manejar su equipaje adecuadamente. No nos avergüences. Podía escuchar sus uñas tamborileando contra una superficie dura. Probablemente la encimera de granito que yo había pagado cuando ella declaró que el laminado estaba por debajo de su nivel. Por supuesto, dije uniformemente. Me encargaré de todo. Bien. Y ponte algo decente. ¿Quizás esa camisa azul que usaste para la graduación de Daniel? Ellos se fijan en los detalles. La línea se cortó. Ni siquiera un gracias. Me recosté en mi silla mirando la pantalla en blanco. 2:30. Vuelo 519. Reclamo de equipaje 4. Miré el reloj sobre mi fregadero. 11:05. Mucho tiempo. Me serví otra taza de café, agregué más azúcar de lo habitual y abrí el periódico en el crucigrama de ayer. 7 horizontal. Satisfacción retrasada. 12 letras. La respuesta me llegaría eventualmente. A las 2:35 de esa tarde, estaba sentado cómodamente en mi sillón favorito con una taza fresca de té Earl Grey y la edición dominical del periódico local. El crucigrama de ayer descansaba en la mesa a mi lado, ya resuelto. Satisfacción retrasada, decía la pista. La respuesta había sido aplazamiento. Mi teléfono vibró en la superficie de madera. El nombre de Claudia iluminó la pantalla. Dejé que sonara hasta que se detuvo. La luz del sol de diciembre entraba por mis ventanas, calentando la misma sala donde había pasado innumerables noches, sumando lo que mi generosidad me había costado. Pero hoy ese silencio se sentía diferente, ganado, intencional. A las 2:55, el teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez apareció una vista previa de mensaje de texto. Papá, ¿dónde estás? Mis padres están. Volteé el teléfono boca abajo y volví a la página de deportes. El equipo local había perdido de nuevo. Algunas cosas nunca cambian. Para las 3:40, el teléfono había sonado 6 veces más. En ese lapso, había leído cada página del periódico, preparado una segunda tetera de té, e incluso limpiado el cajón de las cosas varias en mi mesa de cocina. Es curioso cuánto puedes lograr cuando ya no estás haciendo mandados para personas que te ven como su sirviente. A las 3:55, el teléfono sonó una vez más, pero esta vez era un número desconocido. Probablemente sus padres tomando prestado el teléfono de alguien más en el aeropuerto. Ignoré ese también. A través de la ventana, vi a mi vecino desenredando luces de Navidad, sus hijos persiguiéndose en el jardín, el aliento saliendo como humo en el aire frío. Una familia normal viviendo una tarde normal. Nadie varado en un aeropuerto preguntándose por qué su chofer nunca apareció. Para las 4:15, el zumbido se había vuelto implacable. Claudia. Luego el número misterioso. Luego de vuelta a Claudia. Era como un avispón enojado golpeándose contra el vidrio. Caminé hacia la cocina, arranqué el cable del teléfono fijo de la pared y apagué mi celular completamente. Silencio. Hermoso y completo silencio. Me preparé un sándwich de queso a la plancha y abrí una lata de sopa de tomate. Comida sencilla que no me había permitido en meses porque cada dólar para comestibles había sido desviado para mantener viva su ilusión de riqueza. El pan se doró perfectamente en la sartén. El queso se derritió dorado. Y la sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol ya estaba bajando, pintando largas sombras de invierno a través del patio trasero. En algún lugar de la ciudad, 3 personas muy engreídas probablemente estaban discutiendo sobre la tarifa del taxi, echando humo porque su conductor personal los había dejado varados. El pensamiento hizo que el sándwich supiera aún mejor. Para las 5 en punto,
Había comido, cargado el lavavajillas, y estaba decidiendo qué película ver. Habían pasado años desde que tuve una noche completa para mí, sin el miedo constante de una solicitud de emergencia o una súplica desesperada de dinero. Estaba alcanzando el control remoto cuando comenzaron los golpes. No tocaron la puerta, golpearon. Un martilleo furioso y pesado que sacudió el marco de la puerta. Dejé mi té a un lado y caminé lentamente hacia el ruido, ya seguro de quién estaría esperando. Los golpes se hicieron más fuertes cuando llegué a la puerta, cada uno vibrando a través de la madera. Mirando por la mirilla, vi 3 figuras apretadas en mi porche, su ira presionada contra mi casa como una tormenta. Abrí la puerta. El rostro de Ricardo estaba rojo y furioso, a solo centímetros del mío. «¿Qué demonios te pasa?», gritó, irrumpiendo más allá de mí hacia la sala sin una pizca de cortesía. «Esperamos en ese maldito aeropuerto por más de 3 horas». Su esposa, Leonor, lo seguía de cerca. Su cabello cuidadosamente peinado era un desastre, y sus labios estaban apretados en una dura línea de desaprobación. «Esto es vergonzoso, Víctor. Completamente vergonzoso. ¿Un comportamiento así de alguien de tu edad?». «Bárbaro». Por último llegó Claudia, con el abrigo arrugado, el maquillaje corrido, la furia irradiando de ella como calor del asfalto. «Nos humillaste. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mis padres tuvieron que gastar $40 en un taxi porque tú... fuera de mi casa». Mi voz cortó limpiamente a través de sus gritos, aguda y final. Se congelaron. Ricardo parpadeó. «¿Disculpa?». Su rostro se oscureció de rojo a morado. «No tienes derecho a hacer demandas después del truco que hiciste». «Aquí no. Esta es mi casa», dije en voz baja, mis pies plantados junto a la puerta. «Quiero que se vayan ahora». Leonor dio un paso adelante, sus palabras goteando con el tipo de superioridad que había perfeccionado durante décadas de mirar con desprecio a personas como yo. «Víctor, claramente no entiendes las consecuencias de lo que has hecho. Mi esposo tiene conexiones, lazos comerciales, lazos sociales. No puedes tratar a personas de nuestra posición de esta manera y esperar». «Esto fue una lección», interrumpí, sosteniendo su mirada sin parpadear. «Una lección sobre su arrogancia, sobre la forma en que tratan a las personas que creen que están por debajo de ustedes». La mandíbula de Claudia cayó. «¿Una lección? ¿Quién te crees que eres para darnos lecciones? No eres nadie, eres...». «Soy el hombre que finalmente dejó de ser su cuenta bancaria y su taxista». Me hice a un lado y abrí la puerta de par en par. La lección terminó. Pueden irse ahora. Ricardo clavó un dedo hacia mi pecho, pero se detuvo antes de tocarme realmente. «No tienes idea de con quién estás tratando, viejo. He estado en esta ciudad más tiempo del que tú has estado respirando su aire. Tengo gente importante, el tipo que puede hacer tu vida miserable». «¿Es eso una amenaza, señor Ricardo?», pregunté uniformemente. «No, es una promesa». Su voz bajó a un raspido. «¿Crees que puedes abandonar a personas mayores en un aeropuerto y simplemente alejarte? Estás a punto de descubrir exactamente cuán equivocado estás». Leonora asintió bruscamente, su sonrisa tan fría como el vidrio. «De hecho, las elecciones conllevan consecuencias, Víctor, y las tuyas serán muy públicas». «Papi, olvídalo». Claudia tiró de la manga de su padre. «Es patético. No vale nuestro tiempo». Salieron como soldados retirándose de una batalla perdida, pero Ricardo se volvió en la puerta, su mirada quemando a través de mí. «Te arrepentirás de esto», siseó. «Cuente con ello». Cerré la puerta detrás de ellos y pasé el cerrojo con un clic que se sintió final, sólido. A través de la cortina los vi amontonarse en su auto alquilado, todavía discutiendo mientras se alejaban hacia la noche de invierno. El aire en la casa se sentía más ligero sin ellos, como si su presencia hubiera dejado una película sobre todo que solo ahora se estaba levantando, pero sus palabras permanecieron en el silencio.
consecuencias públicas, conexiones, gente importante. Regresé a la sala, levanté mi taza de té, todavía tibia. Por un momento, sentí un parpadeo de preocupación, pero fue rápidamente ahogado por algo más agudo. Anticipación. 3 días después, estaba en la mesa de mi cocina con mi café de la mañana, cuando mi propia cara me devolvió la mirada desde la página 4 del periódico de la ciudad. El titular decía: empresario local abandona a pareja de ancianos en el aeropuerto durante tormenta navideña. Mis manos se congelaron alrededor de la taza. Ahí estaba yo en blanco y negro granulado, una foto vieja sacada del sitio web de mi compañía, de al menos 5 años de antigüedad. Debajo, un artículo que me heló la sangre, incluso mientras mi temperamento comenzaba a arder. Ricardo y Leonor, visitando a su hija en la ciudad para Navidad, quedaron varados en el aeropuerto internacional por más de 4 horas y media, el domingo cuando el familiar Víctor Morales no llegó para una recogida preestablecida. La pareja, ambos en sus casi 60 años, soportó la terrible experiencia mientras se emitía una advertencia de tormenta de invierno para la región. Una advertencia de tormenta de invierno. La temperatura ese día había sido de 13 grados y soleado. No podíamos creer que alguien nos abandonara así, fue citado Ricardo. Lo llamamos una y otra vez, pero el señor Morales nos ignoró. Al final, no tuvimos más remedio que pagar un taxi costoso en un clima peligroso. A nuestra edad, ser tratados de esta manera no es solo desconsiderado, es peligroso. La pieza continuaba, llena de insinuaciones sobre mi llamado comportamiento errático y susurros sobre mi estabilidad mental. Ricardo se había enmarcado a sí mismo y a Leonor como víctimas indefensas de un anciano inestable que estalló sin previo aviso. Ninguna mención del rechazo a la cena de Navidad, ninguna pista de las demandas de Claudia, ninguna palabra sobre los años de sangría financiera. Solo yo, el villano de la historia. El viejo cruel que dejó varadas a 2 personas vulnerables en una ventisca que nunca sucedió. Dejé mi café y lo leí de nuevo. Luego una tercera vez, más despacio. La firma era Laura, editora de Estilo de Vida. No reconocí el nombre, pero reconocí la jugada. Ricardo se había apoyado en su red bancaria, cobrado favores, y se había asegurado de que esta historia aterrizara exactamente donde más me dolería. Era inteligente. Tenía que admitir eso. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí una pizca de respeto. No eran solo parásitos mimados haciendo berrinches. Eran calculadores, estratégicos. Sabían que la reputación era moneda en una ciudad como esta. Un artículo en la sección correcta del periódico podía deshacer décadas de trabajo. Esto ya no era un drama familiar mezquino. Esto era guerra abierta. Doblé el periódico cuidadosamente y lo dejé a un lado. Mi mente cambió al mismo modo que había construido mi negocio desde la nada. Deliberado, metódico, enfocado. Esto ya no se trataba de cenas de Navidad o hipotecas impagas. Esto se trataba de supervivencia y victoria. Abrí mi computadora portátil. Ricardo, Leonor, Claudia Morales. Uno por uno, escribí sus nombres en los motores de búsqueda, sacando sus perfiles, sus fotos, sus huellas digitales, conexiones, hábitos, debilidades. Cada detalle descuidado que alguna vez habían dejado en línea, ahora se convertía en munición. Si querían jugar al ajedrez, les mostraría cómo se ve un jugador real. Miré el calendario de pared. 18 de diciembre. 7 días hasta Navidad. 7 días para diseñar una lección que nunca olvidarían. Durante los siguientes 3 días, viví en un estado mental diferente. No como Víctor Morales, el hombre acabado que mi familia había despedido, sino como Víctor Morales, el empresario, el estratega, el sobreviviente que había escalado una vez y podía hacerlo de nuevo. La computadora portátil se convirtió en mi sala de guerra. Las pestañas del navegador se abrieron como cartas en un juego de apuestas altas. Ricardo, Leonor, Claudia. Y pronto,
Cada secreto que habían dejado tirado al descubierto sería mío. Ricardo, gerente jubilado del Banco Nacional, tesorero de la red de emprendedores de la costa, miembro desde hace mucho tiempo del Club de Campo Exclusivo. Un hombre que había construido su identidad sobre la confianza y la influencia. Un hombre con una reputación que proteger y mucho que perder. El Instagram de Leonor contaba su propia historia pulida. Almuerzos de caridad, catas de vino curadas, fotos de vacaciones brillantes a lo largo de la costa, etiquetadas con vida bendecida. Cada imagen escenificada para irradiar refinamiento. Cada leyenda diseñada para atraer cumplidos. Amigos alineados en los comentarios elogiando su gusto impecable, su estilo de vida inspirador. Todo ello financiado por las billeteras de otras personas, incluida la mía. El Facebook de Claudia fue aún más revelador. Fotos con la leyenda Nuestra hermosa casa, con la cocina que yo había pagado de fondo. Registros de ubicación en restaurantes caros durante los mismos meses en que yo cubría sus facturas de servicios públicos. Una actualización de estado de la semana pasada me llamó la atención. Muy emocionada por la cena de Navidad con la familia. No puedo esperar para mostrar nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades como anfitriones, nuestra casa, nuestro éxito. El narcisismo era asombroso, pero fue el LinkedIn de Daniel lo que ató el lazo. Su actividad reciente mostraba una conexión completamente nueva. Laura, editora de estilo de vida en el periódico de la ciudad. La misma Laura que había escrito la pieza difamatoria, arrastrando mi nombre por el barro. Me recosté en mi silla mirando las pestañas abiertas en mi pantalla. Habían cometido 3 errores fatales. Primero, me habían subestimado. Completamente. Segundo, habían hecho público su ataque, lo cual me daba permiso total para hacer pública mi respuesta. Tercero, habían documentado toda su existencia privilegiada en línea, entregándome un archivo perfecto de su hipocresía. Hice clic en el perfil de Laura. 44 años. Título de periodismo de una universidad prestigiosa. 16 años en pequeños periódicos locales. Sin antecedentes bancarios. Sin vínculos con las finanzas, lo que significaba que Ricardo la había buscado. Probablemente a través de uno de sus antiguos contactos comerciales. Una búsqueda rápida a través de los directorios comerciales de la ciudad lo confirmó. 4 conexiones mutuas entre Ricardo y el editor de Laura. La pieza de difamación no había aterrizado por casualidad. Había sido colocada deliberadamente, cuidadosamente. Pero seguía siendo un trabajo de aficionados. Abrí un documento en blanco, no para escribir una refutación a sus mentiras, algo mejor, un arma. Comencé a construir una línea de tiempo, 5 años de pruebas, estados de cuenta bancarios, recibos, cheques cancelados, el pago inicial de su casa, $50,000 sacados de mi préstamo con garantía hipotecaria, la renovación de la cocina cuando Claudia exigió encimeras de granito, $20,000 directamente en mi tarjeta de crédito, 60 pagos de hipoteca consecutivos, $2,800 cada uno, $180,000, $250,000 y contando. Y tenía cada fragmento por escrito. En los últimos 10 años, había dado más de mí mismo de lo que jamás pensé posible. Así que cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido, casi seguramente Claudia intentando otro truco, lo ignoré y seguí trabajando. Para cuando cayó la noche, tenía una carpeta amarilla tan gruesa que podría ahogar a un caballo. Adentro había estados de cuenta bancarios, recibos y fotografías, sacadas directamente de sus propias redes sociales. Cada compra brillante que habían desfilado en línea. Todo pagado con mi dinero. Escondida en la pila estaba una copia impresa del artículo del periódico. Mis garabatos en bolígrafo rojo en los márgenes, denunciando cada mentira, cada verdad a medias, cada omisión. En el calendario de pared,
El 24 de diciembre estaba rodeado con un círculo. No por la Navidad, sino porque era la fecha perfecta para la justicia. Según los eventos de Facebook de Claudia, estaban organizando una cena de Navidad para 12 personas, amigos, vecinos, personas de su círculo social. El mismo tipo de audiencia que creyó cada palabra del periódico. Escucharían la verdad esta noche. Cerré la computadora portátil y alcancé mi vieja cámara, la que una vez usé para documentar proyectos de construcción para mi negocio. Mañana serviría para otro propósito: registrar evidencia de un tipo diferente. La mañana de Nochebuena llegó gris y amarga. Un típico día de invierno. Lástima que no fuera bienvenido en ninguna mesa familiar. Pero tenía planes propios. Desplegué mi evidencia como si fuera un fiscal preparándose para el juicio. Estados de cuenta bancarios ordenados por año. Pagos de hipoteca resaltados en amarillo. Recibos apilados en orden mostrando cómo mi dinero había alimentado su estilo de vida. Fotos impresas de las joyas de Claudia. Sus vacaciones. Incluso las decoraciones navideñas que ahora colgaban en la misma casa que yo había mantenido a flote. Hice 14 paquetes idénticos, uno para cada invitado. El artículo del periódico iba arriba, mis notas rojas visibles. Mentira, junto a la dramática historia de tormenta de Ricardo. Falso, junto a la afirmación de mi comportamiento errático. Contexto faltante, escrito donde convenientemente habían borrado 5 años de mi apoyo financiero. Luego me vestí para la ocasión, mi mejor traje azul marino, el que había usado para el funeral de Sofía. Esta noche no era un funeral para ella, era una despedida del hombre que yo había sido, el hombre que se había dejado pisotear. Esta noche yo era alguien diferente, alguien que exigía respeto. A las 6:45, deslicé los paquetes en mi maletín y conduje hacia el barrio alto. Su casa brillaba como una postal. Autos atascados en la entrada y a lo largo de la calle. A través de las ventanas podía ver las siluetas de las personas en la mesa del comedor. Claudia se estaba riendo, interpretando el papel de anfitriona perfecta en la casa que mi dinero había construido. Estacioné al otro lado de la calle. Revisé mi reloj. 7 en punto. Exactamente correcto. Cena en marcha. Plato principal servido. Sin escape conveniente. La puerta principal estaba sin llave. Por supuesto que lo estaba. Claudia siempre se jactaba de cuán seguro era su vecindario, a diferencia de los lugares donde yo había crecido. Entré. El calor me golpeó la cara junto con el sonido de risas y el tintineo de copas. Pero cariño, así no es como nuestra familia hace las cosas. La voz de Leonor flotó desde el comedor seguida de una ronda de risas. Nuestra familia. La misma familia de la que habían trabajado tan duro para mantenerme fuera. Entré con mi maletín en la mano. 12 cabezas se giraron. Las conversaciones se congelaron a mitad de la frase. La copa de Claudia se detuvo a medio camino de sus labios. Daniel se puso pálido. Ricardo y Leonor parecían haber visto un fantasma. Buenas noches, dije con calma, poniendo mi maletín en el aparador de mármol. Espero que no les importe si me uno a ustedes para Navidad. Claudia salió de su conmoción primero. Víctor, esto es completamente inapropiado. Necesitas irte, ahora. En realidad, dije abriendo mi maletín y sacando la primera pila. Creo que sus invitados merecen saber quién pagó realmente por esta celebración, esta casa, esta cena, este estilo de vida que han estado presumiendo. Una mujer que no reconocí, una de las amigas de caridad de Leonor, probablemente, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir, Claudia? Está teniendo algún tipo de episodio, dijo Claudia rápidamente. Daniel, llama a alguien. Pero yo ya me estaba moviendo alrededor de la mesa, colocando paquetes frente a cada persona. Aquí están los registros bancarios, dije conversacionalmente, como si estuviera discutiendo el clima. 5 años de apoyo.
$168,000 solo en pagos de hipoteca, más el pago inicial. Renovaciones, muebles, electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La habitación cayó en un silencio atónito, roto solo por el sonido de papeles crujiendo. 12 pares de ojos escanearon los documentos. Sus rostros cambiaron, la sorpresa derritiéndose en incredulidad, luego en algo completamente diferente. Esto es... Comenzó un hombre, luego se detuvo, mirando fijamente los números resaltados. Indignante, terminó una mujer frente a él. Claudia, ¿por qué no nos dijiste nada de esto? Su máscara de anfitriona perfecta se estaba rompiendo. Es más complicado de lo que parece. Víctor se ofreció a ayudarnos. Nunca se lo pedimos. En realidad, intervine, deslizando el artículo del periódico sobre la mesa. Hablemos de lo que sí pidieron y de lo que le dijeron a los medios sobre mí. La habitación pareció enfriarse. Repartí copias del artículo, viendo a los invitados de la cena reconocer la foto poco favorecedora de mí, que había sido salpicada en la página 4, solo unos días antes. Ahora, dije, mi voz firme y deliberada, discutamos sobre los verdaderos manipuladores en esta familia. La tez de Ricardo pasó de rojo a gris pálido. Leonor se sentó rígida, su copa de vino colgando olvidada en su mano. El señor Ricardo, aquí presente, continué tocando el artículo. Usó sus viejas conexiones bancarias para plantar esta historia. Noten cómo se me presenta como inestable y peligroso, un anciano cruel que abandonó a personas mayores, indefensas en clima helado. Ricardo, ¿qué está pasando aquí? Un hombre de cabello gris con un suéter a medida levantó la vista de la impresión. El clima ese día era de 13 grados y soleado. Y no eran turistas varados, respondí antes de que Ricardo pudiera abrir la boca. Eran los padres de Claudia, dirigiéndose a una cena de Navidad a la que se me prohibió asistir porque no era lo suficientemente bueno. Leonor tartamudeó. Eso no es... ¿Nunca dijeron qué, Leonor? Levanté mi teléfono, desplazándome por capturas de pantalla de las publicaciones de Claudia. ¿Que mi comida era demasiado clase baja para tus padres? ¿Que mi cocina mexicana y conversación de trabajador avergonzarían a tus amigos educados? Una de las compañeras de caridad de Leonor se movió incómoda. Leonor, seguramente no hiciste eso. Él está tergiversando las cosas. Soltó Ricardo, pero su voz vaciló. Este hombre es inestable. Está bajo estrés, problemas financieros. ¿Problemas financieros? Casi me reí. He estado entregando a su hija y yerno casi $3,000 cada mes durante 5 años. Los únicos problemas financieros en esta habitación son los que ustedes están a punto de enfrentar. Me dirigí a toda la mesa. Estas personas me han sangrado por más de $250,000, mientras me insultaban, mientras envenenaban a mi propio hijo en mi contra. Y cuando finalmente dije que no, trataron de difamarme en el periódico. Daniel finalmente habló, su voz delgada. Papá, no sabía sobre el periódico. Tu esposa lo sabía, dije uniformemente. Sus padres lo organizaron. Me convirtieron en un villano porque me negué a ser su chofer y su banco. Podía ver el ambiente cambiando, como placas tectónicas moliéndose bajo la superficie. Las caras alrededor de la mesa se endurecieron a medida que la verdad se asentaba. Esto es vergonzoso, dijo una mujer mayor con perlas, mirando los estados de cuenta bancarios resaltados. Ricardo, ¿cómo pudiste dejar que tu hija explotara la bondad de este hombre y luego arrastrar su nombre por el lodo cuando se detuvo? Ricardo trató de recuperar el control. No entiendes el panorama completo. Entiendo perfectamente, espetó ella. Él apoyó a tu familia mientras tú lo tratabas como a un sirviente. Y cuando se detuvo, trataste de destruirlo. La voz de Leonor se quebró. Él nos abandonó en el aeropuerto, después de que me dijeron que no era bienvenido en la cena de Navidad. Dije con calma, después de 5 años de pagar sus facturas mientras se burlaban de mi origen y mi educación. El silencio cayó pesado como una piedra.
12 pares de ojos se fijaron en Ricardo y Leonor, llenos de disgusto, lástima y vergüenza. Claudia intentó una última táctica. «Todos, por favor, este es un asunto familiar privado». «No», mi voz cortó limpia. Esto dejó de ser privado cuando me arrastraron por el periódico. Cuando decidieron que mi reputación era un daño colateral aceptable para su arrogancia. Quería que cada persona aquí supiera la verdad antes de que leyeran sobre mí de nuevo, porque leerán sobre mí de nuevo. Pero la próxima vez será la historia real. Cerré mi maletín y enderecé mi corbata. Disfruten el resto de su cena. Es la última que pagaré. Caminé hacia la puerta mientras la habitación detrás de mí estallaba. Voces elevándose, preguntas disparándose, su fachada perfecta colapsando bajo su propio peso. Para mí, fue la música navideña más dulce que jamás había escuchado. La carta llegó un martes por la mañana en marzo, enviada por correo certificado. Firmé por ella en mi porche, el aire de primavera llevando el aroma de nuevos comienzos en lugar de la desesperación fría de diciembre. Aviso de incumplimiento. Adentro los números contaban la historia. 3 meses de pagos de hipoteca impagos habían alcanzado a Daniel y Claudia. $9,000 vencidos. 14 días para arreglarlo, o enfrentar la ejecución hipotecaria de la casa que yo les había ayudado a comprar. Dejé la carta a un lado y tomé un sorbo de café, leyéndola de la manera en que leería sobre una tormenta al otro lado del país. Interesante, pero ya no es mi problema. El teléfono había estado vibrando durante semanas con llamadas desesperadas. El número de Claudia estaba bloqueado después de su primer correo de voz lleno de gritos. Ricardo y Leonor, cuya posición social en la ciudad se había evaporado como niebla después del fiasco de la cena de Navidad. Y Daniel, mi hijo. Yo también había ignorado sus llamadas, mitad por ira, mitad para ver cuánto tiempo le tomaría tragarse su orgullo. La respuesta fue 100 días. Era jueves por la noche cuando escuché el golpe. Daniel estaba en mi porche, no el hombre pulido que una vez me dijo que no era bienvenido en su mesa de Navidad, sino alguien desgastado, años mayor de lo que debería parecer. Círculos oscuros ahuecaban sus ojos. Su traje a medida estaba arrugado, su piel gris por el agotamiento. La desesperación se aferraba a él como colonia barata. «Papá», dijo cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». Me hice a un lado. Entró lentamente, mirando alrededor de mi casa como si la estuviera viendo por primera vez. Los muebles nuevos que compré con mi primer cheque libre de hipoteca. Las paredes recién pintadas que había ignorado durante 8 años. Las pequeñas reparaciones que finalmente logré hacer una vez que dejé de pagar por su estilo de vida. «Bonito lugar», murmuró. «Eso es lo que sucede cuando gastas dinero en ti mismo en lugar de en personas que no lo aprecian», dije, acomodándome en mi sillón. «¿Café?». Él negó con la cabeza y se sentó en el borde de mi sofá como un invitado que no estaba seguro de pertenecer allí. «Papá», comenzó con voz pesada, «necesito que sepas cuánto siento lo de Navidad, lo del artículo, la forma en que Claudia y yo te tratamos». Continúa. «No sabía que Ricardo plantó esa historia, lo juro». Se pasó las manos por el cabello. «Cuando me enteré, Jesús, papá, las cosas que dijeron sobre ti, la forma en que hablaron de nuestra familia, de mamá». Mi mandíbula se apretó, pero mantuve mi voz uniforme. «¿Y qué dijeron sobre tu madre?». Sus hombros se hundieron. Que ella conocía su lugar mejor que tú, que entendía los límites. No podía mirarme. «Debería haberte defendido. Debería haberme enfrentado a ellos hace años». «Sí», dije simplemente. «Deberías haberlo hecho». El silencio se estiró. Afuera, escuché a un vecino cortando el césped. El sonido de una tarde ordinaria en un vecindario ordinario. El tipo de vida donde los hijos no exilian a sus padres de las fiestas. «La casa está en ejecución hipotecaria», admitió Daniel finalmente. «Lo sé. No podemos hacer los pagos sin...». Se detuvo. «Sin mi ayuda», terminé por él.
sin el dinero que sangré en esa casa mientras la familia de tu esposa me trataba como basura. Él tragó saliva. Sé cómo se ve, Daniel. Me incliné hacia adelante hasta que él me miró a los ojos. ¿Sabes cuánto te di en 5 años? Él asintió miserablemente. Claudia lo sumó después de Navidad. La hipoteca, el pago inicial, todo. Más de 200,000. $250,000, corregí. Sé el número exacto porque finalmente me obligué a hacer lo que debería haber hecho hace años, sumarlo. Su rostro se arrugó. Papá, lo siento mucho. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, dije. Ese dinero se fue. Pero peor que eso, los años se fueron. Años que podríamos haber pasado construyendo una relación. En cambio, yo estaba financiando la fantasía de tu esposa. Lo sé, susurró. Luego, después de una larga pausa. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Encontrar un camino de regreso. ¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca? La esperanza se drenó de su rostro. Vamos a perderlo todo, papá. La casa, el respeto de Claudia, la aprobación de sus padres. No sé qué haré. Lo resolverás, dije, no con crueldad, solo honesto. De la forma en que yo descubrí cómo vivir sin un hijo que me respetara. De la forma en que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú te reías con personas que pensaban que yo estaba por debajo de ellos. Otanya. Las lágrimas brotaron en sus ojos. No ruidosas, no dramáticas. Lágrimas silenciosas, como un hombre que se había quedado sin opciones. Te perdí, ¿verdad? Los elegí a ellos sobre ti, y ahora te he perdido para siempre. Lo estudié por un largo momento. Este era mi hijo, el niño que crié, el hombre por el que me había sacrificado, que había dejado que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era digno de su propia sangre. No, Daniel, dije por fin. No me perdiste. Me regalaste. Hay una diferencia. Él se limpió la cara. ¿Hay alguna posibilidad, alguna manera de que puedas perdonarme? Te perdoné hace meses, dije, y lo decía en serio. Pero el perdón no es fingir que no pasó nada. No es reanudar los pagos. No es volver a recibir migajas de atención en la mesa de otra persona. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé hacia la repisa. La foto de Sofía me devolvía la sonrisa, y junto a ella, una foto nueva. Yo en Pascua con Rosa y su familia. La primera festividad que había pasado con personas que realmente querían que estuviera allí. Significa que si quieres una relación conmigo, empiezas desde cero. Significa mostrarme respeto, no exigir que me lo gane. Significa tomar decisiones porque son correctas, no porque son fáciles. Y significa que la próxima vez que tu esposa o cualquier persona intente empujarme fuera de las reuniones familiares, recordarás quién actúa realmente como familia. Él asintió lentamente, algo cambiando en sus ojos. Tal vez por primera vez, entendió que el respeto no se hereda, se elige. ¿La casa?, preguntó en voz baja. No es mi problema. Me recosté de nuevo en mi silla, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Eres un hombre adulto, Daniel. Es hora de empezar a actuar como tal. Encuentra un trabajo que realmente pague tus facturas. Vende la casa si tienes que hacerlo. Compra algo que puedas permitirte. Deja de esperar que otras personas financien tus errores. Se levantó lentamente, con los hombros más rectos que cuando había entrado. Por primera vez en toda la noche, parecía menos un niño rogando por rescate, y más un hombre enfrentando sus propias consecuencias. Tienes razón, dije en voz baja. Sobre todo. Lo sé. En la puerta se detuvo. Papá, por si sirve de algo, cuando te defendiste en la cena de Navidad, me sentí orgulloso, avergonzado y furioso, claro, pero también orgulloso. Bien, respondí. Tal vez todavía hay algo de esperanza para ti. Después de que se fue, me serví un vaso de buen whisky y salí al porche trasero. La primavera se agitaba en la ciudad, brotes en los árboles, el aire calentándose con nuevas promesas. En 5 meses,
cumpliría 64 años. Sofía se había ido hacía 8 años. Había desperdiciado 5 de esos años partiéndome por la mitad por personas que confundían el sacrificio con la servidumbre. Ya no más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Rosa. ¿Cena el domingo? Los niños quieren mostrarte sus proyectos escolares. Sonreí mientras escribía de vuelta. No me lo perdería. La familia real, había aprendido, no está ligada por la sangre o los apellidos. Son las personas que te quieren en su mesa, no las que te toleran mientras gastan tu dinero. Todo lo demás, esas cenas, esa casa, su posición social, no había sido más que un teatro costoso. Y yo había terminado de comprar entradas para obras donde no era bienvenido en el escenario. El whisky quemaba cálido en mi lengua. Sabía a libertad. Y el futuro se veía exactamente tan brillante como yo estaba dispuesto a hacerlo. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Y cuando estés listo para la siguiente historia, simplemente haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.